¿Cómo digitar un Evalúa 2? Para poder ingresar las respuestas del cuadernillo de un estudiante hay que proceder a crearlo o darlo de alta. Esto se hace a partir de la página del menú principal. Lo primero es visualizar cuál es el nivel del Evalúa que se quiere ingresar. Por ejemplo, si quiere ingresar un estudiante al que se le aplicó Evalúa 2, deberá pinchar debajo del cuadernillo del Evalúa 2, nuevo alumno. Se comienza por ingresar el nombre del establecimiento en el que se desea ingresar al estudiante. Luego corresponde ingresar el curso. Para ello ingresa un número en el recuadro y al desplegarse el listado elija el que quiere digitar. En aula se considerará 1 para A, 2 para B, 3 para C, así sucesivamente. El orden lo entrega por defecto el programa, de modo que habrá que ordenarlos previamente por orden alfabético antes de comenzar la digitación de un grupo completo. En género, 1 es masculino y 2 femenino. Elija su opción. Luego ingrese la edad del estudiante. De ser menor de 10 años, deberá ingresar un 0 antes. Luego complete los espacios correspondientes a nombre y apellidos. Cuando esté seguro que los datos de identificación son correctos, puede comenzar la digitación. Usted debe considerar que el programa solo procesa datos numéricos, de modo que todas las respuestas deberán ser traducidas a números. En el caso del Evalúa 2, las tareas 1 y 2 que debemos digitar corresponden a las tareas de memoria y atención. En estas tareas, las respuestas del estudiante son sí o no. En el caso de que el estudiante marque sí, se debe digitar 1, y si marca no, debe digitar 2. En el caso que el estudiante deje en blanco, usted deberá dejar en blanco en el programa. Lo mismo ocurre cuando un estudiante marca ambas alternativas. También se debe dejar en blanco. En las tareas 3 y 4, que corresponden a buscar el número y buscar la sílaba, usted deberá pinchar y seleccionar lo que el estudiante ha marcado en su cuadernillo. Acá tiene la opción de borrar todas las respuestas correctas, dejar todas las buenas o ir revisando lo que el estudiante marca versus lo que el programa tiene cargado por defecto. En la tarea de analogías, el estudiante debe seleccionar y escribir un número entre 1 y 4 dependiendo de la elección que haya realizado. Esas respuestas son las que debemos ingresar en el programa. Lo mismo ocurre en las tareas de organización perceptiva. En la primera tarea, el alumno deberá ingresar según la posición del elemento ubicado. Por ejemplo, en la tarea 1, la torta, que se encuentra arriba del tenedor, y el estudiante marca el primer recuadro de esa columna, corresponderá al número 1. En la torta, si el estudiante marca el segundo recuadro de la segunda columna, deberá digitar 2, y en el salame, si marca el último recuadro de esa columna, deberá ingresar 4. En la segunda tarea, que corresponde a qué falta, usted deberá ingresar las respuestas que escribe el niño o niña en el recuadro, pudiendo ser entre 1 y 4, que corresponden a las alternativas que debe seleccionar. En caso de que un alumno deje en blanco, insistimos, la respuesta también debe quedar en blanco en el programa. En las tareas de clasificación, el estudiante debe seleccionar y escribir un número entre 1 y 4 dependiendo de la elección que haya realizado. Esas respuestas son las que debemos ingresar en el programa. En caso de la tarea 2, se ingresan las respuestas que pueden ser entre 1 y 5. En la escala de lectura, en las pruebas de comprensión lectora, en la primera y segunda tarea, el estudiante debe seleccionar y escribir un número entre 1 y 4 dependiendo de la elección que haya realizado. En el caso de la cuarta tarea, el alumno debe elegir entre verdadero y falso, en donde verdadero es 1 y falso es 2. En la quinta tarea, las alternativas van entre 1 y 4, por lo tanto debemos ingresar lo que el estudiante escribe en los recuadros azules.
En las tareas de exactitud lectora debemos ingresar el total de puntos en cada tarea, sumando según las respuestas del cuadernillo. En la primera tarea el máximo es 28 puntos y en la segunda tarea el máximo es de 80 puntos. Debemos digitar según la suma que haremos a partir de las respuestas del estudiante. En la tarea 3, que corresponde a fluidez, expresividad y velocidad, se deben ingresar los valores que aparecen en el cuadernillo, que dependerán de la corrección manual a partir de las indicaciones del manual del Evalúa 2. En la escala de escritura, en las tareas de ortografía fonética, en la primera tarea, la alternativa B de buena corresponde a 1 y la alternativa M de mala corresponde a 2. Deberemos digitar en función de lo que marca el estudiante. Recuerde que si el estudiante deja en blanco, debemos dejar en blanco también en el programa. En la tarea 2 debemos ingresar las puntuaciones totales de cada una, en función de la corrección manual de estas tareas y siguiendo las especificaciones del manual. En ortografía visual, en la primera y segunda tarea, debemos ingresar la puntuación directa de cada una en función de la corrección manual de esas tareas y siguiendo las especificaciones del manual. En la tabla de escritura, que corresponde a grafía y expresión escrita, debemos ingresar los valores globales de cada cuadro, pudiendo ingresar en cada caso un valor entre 0 y 7, en función de la corrección manual de esas tareas y siguiendo las especificaciones del manual. En la escala matemática, en cálculo y numeración, en esta escala el programa no avanza de forma automática, de modo que luego de digitar cada respuesta, debe avanzar a la siguiente con Tab o Enter. En caso de haber respondido 0, se debe ingresar 0. En caso de no haber respuesta, se debe dejar en blanco. Si el número que respondió el estudiante es más largo que el espacio que entrega el programa, se ingresa hasta donde alcance. En la tarea 1, desde el ítem 1 al 10, debemos ingresar los valores que escribe el niño o niña en el cuadernillo. Debemos tener especial cuidado en la tarea 2, del ítem 11 al 22, ya que el programa se enumeran los ítems hacia abajo y en el cuadernillo hacia el lado. Debemos digitar mirando el cuadernillo y numerando por columnas y no por filas. En la tarea 3, entre los ítems 23 al 28, debemos digitar las alternativas seleccionadas y escritas en el recuadro azul, pudiendo ingresar valores entre 1 y 4. En el caso de las tareas 4, 5, 6, 7 y 8, entre los ítems 39 al 55, debemos ingresar lo que el estudiante escribe en el cuadernillo. En resolución de problemas debemos proceder de la misma forma, es decir, ingresando las respuestas que el estudiante ha escrito en el cuadernillo. Debemos tener presente si el estudiante deja en blanco, debemos dejar en blanco en el programa. Para finalizar este nivel de la batería Evalúa, debemos ingresar la escala psicosocial, en donde cada columna es un número. De esta forma, si el estudiante marca S es 1, AB 2 y N es 3. Si un estudiante deja en blanco, debemos dejar en blanco en el programa. Y si marcara dos alternativas, debemos anular este ítem dejándolo en blanco también. Al finalizar la digitación, si usted pincha el primer icono, flecha verde, salva los datos y abre un nuevo perfil, es decir, el PIB
asume que usted va a continuar la digitación de otro estudiante. Si usted pincha el segundo icono, la flecha azul, salva los datos de corrección y el PIBE permanece en el mismo estudiante para que usted edite o modifique datos.